en el libro de Lucas, capítulo 8. So, brothers, as we stand, please open up our books to the book of Luke, chapter 8. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. We're going to read verses 4 to 8. Lucas, capítulo 8, versículo 4 al versículo 8. Luke, chapter 8, verses 4 and 8 through 8. Dice Jesús: Jesus juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír la palabra de Dios? And Jesus said, brothers, while a large crowd was gathering and people are coming to Jesus from town after town, he told this parable. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on, and the birds ate it up. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among the thorns, which grew up with it and choked the plants. Still, other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop, 100 times more than was sown. When he said this, he called out, whoever has ears to hear, let them hear. Amén. Así como están de pie, hermanos, por favor extiendan su brazo hacia un par de servidores. Ayúdenos para que podamos predicarles esta palabra y puedan ustedes también, Señor, ser bendecidos con la palabra de Dios. Bendito Padre, nos ponemos en tus manos una vez más. Señor, que tú puedas ser glorificado, que tú puedas ser exaltado. Señor, pedimos que tú hables a los corazones de cada uno de mis hermanos y las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Señor, te pedimos que tú toques las vidas. Tú eres el único que puedes cambiar y transformar la vida de las personas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos y a ti te damos, como siempre, Señor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Dile un aplauso fuerte a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro amado Señor. Bendito sea, Padre, para siempre su nombre. Bendito sea su nombre. Gracias. Tomen asiento, hermanos, por favor, tomen asiento. You can have a seat, brothers. Trataré de no ser muy extenso este día. I will try to not be too long today. Y yo quiero predicarles en esta tarde bajo el tema sembradores de su palabra. Digan conmigo, sembradores de su palabra. Sembradores de su palabra. And I want to preach this afternoon. The title is Sowers of His Word. Sowers of His Word. Esta historia que acabamos de leer, hermanos, se encuentra en 3 de los siguientes evangelios. Now, this story that I talking about, you can find it in 3 Gospels, brothers. Se encuentra en el evangelio según San Mateo, capítulo 13. You can find it in the Gospel of Matthew, chapter 13. Se encuentra en el evangelio según San Marcos, capítulo 4 también. And you can find it also in the Gospel of Mark, chapter 4. Y se encuentra en el evangelio según San Lucas, capítulo 8. And also you can find it in the Gospel of Luke, chapter 8. Y esta historia que vamos a tomar, la vamos a tomar de el libro de Lucas, capítulo 8. And this story, we're going to take it up from the book of Luke, chapter 8. Y Jesús comienza esta historia o esta narración acerca de un sembrador que salió a sembrar su semilla. Now the Lord talks about a sower. He goes out and sows a seed. Y dice Jesús que mientras el sembrador sembraba la semilla, And Jesus said that while the planter sowed the seed, una parte de la semilla cayó junto al camino. a part of the seed fell in the path. Es decir, no cayó en el lugar correcto.
It is to say it didn't fall in the correct place. Y el Señor dice que fue hollada. La palabra hollada significa que fue pisoteada. And the Lord said that it was trampled upon, Y las aves del cielo la comieron. and the birds of the sky ate it. Diga conmigo, la comieron. Say with me, ate it. Entonces, cuando uno siembra una semilla, hay un objetivo, ¿cierto, hermanos? Now, when you say you put the seed down in the ground, there is a purpose, brothers. Cuando tú siembras una semilla, el objetivo no es que se la coman, el objetivo es que esa semilla nazca y crezca y cumpla con su objetivo. Now, when you plant a seed, the object is not to get it eaten, but to give fruit. Pero en este caso, la semilla la pisotearon y las aves vinieron y la comieron. But in this case, the birds came and ate it, and it was trampled upon, Y el objetivo se perdió. and the objective was lost. Jesús dijo que otra parte cayó sobre la piedra Jesus said that the other part fell on the rocky ground, y nacida se secó. and when it grew, it dried. Diga conmigo, se secó Say with me, it dried, porque no tenía humedad. because it had no moisture. Cuando sembramos una semilla, no estamos esperando que la semilla se seque. Now, when we plant a seed, we don't expect the seed to dry up. Estamos esperando que la semilla nazca y dé fruto, ¿cierto, hermanos? Now, we're waiting for this seed to grow and give fruit. Sin embargo, esta semilla tampoco cumplió el propósito para el cual fue enviada. Now, this seed did not complete the purpose for which it was sowed. Después Jesús dice que otra parte cayó entre espinos. And now the Lord also said that the other part fell along thorns. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. And these thorns which grew up together with it choked it. Diga conmigo, la ahogaron. Say with me, choked it. Es decir, que empezaron a crecer espinos, espinos, espinos y ya no dejaron que esa semilla que había nacido cumpliera el propósito, ¿me entiende? Creciera y llegara a dar fruto. That is to say that the thorns kept growing and growing and growing and didn't give the seed a chance to grow. En otras palabras, esta parte de la semilla tampoco cumplió el propósito para el cual el sembrador la sembró. In other words, this seed also did not complete the purpose for which it was sowed. Pero Jesús dijo que otra parte cayó en buena tierra But Jesus said that the other seed fell on good ground. y nació, diga conmigo, y nació, And it grew. Say with me, it grew. y llevó fruto al 100%. And it yielded up a crop 100 times more than it was sown. Es decir, esta sí cumplió con el objetivo. Now this seed did complete the objective. Porque esta semilla se abrió, nació y creció y dio fruto al 100%. Now this seed opened up and it grew and it grew and it gave fruit. Ahora esta es una parábola. Now this is a parable. Y muchos de los que estaban oyendo no entendían lo que Jesús estaba o lo que Jesús les quería decir con esa parábola. And that's why we're listening to this parable did not know what the Lord was talking about. Y cuando Jesús termina de contar esta historia, And when Jesus finished speaking about this story, los discípulos se acercan con él aparte y le preguntan, disciples come to him and they ask him, Señor, ¿qué significa esta parábola? Lord, what does this parable mean? Y el Señor a ellos, a los discípulos, les da la interpretación, pero estando con ellos aparte. Now Jesus brings them over to him, and being apart with him, he tells them what the parable means. Y en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11, el Señor comienza diciendo, And in the book of Luke, chapter 8, verse 11, the Lord begins by saying, Jesús le dice a sus discípulos, the Lord tells his disciples, la semilla the seed representa la palabra de Dios. is the word of God. La palabra de Dios, hermanos, es como una semilla Now the word of God is like a seed, brothers, que cuando se siembra en el corazón de las personas that when it's sowed into the heart of persons, puede people, producir salvación y vida eterna, it can produce salvation and eternal life, siempre y cuando la persona la reciba con la actitud correcta. being that the word is received with the correct Porque attitude. no todos reciben la palabra de Dios con una buena actitud. Because not everybody receives the word of God with Hay a good quienes attitude. reciben la palabra con incredulidad. There are those that receive it with unbelief. Hay quienes reciben la palabra con una mala actitud. There are those that receive it with a bad Hay attitude. quienes rechazan la palabra de And Dios. there are those that reject the word of God. Y la palabra de Dios no puede producir el efecto para cual fue enviada. And the word of God cannot obtain the objection which was planted for. Hermanos, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Now the word of God says that faith comes to hearing, Y el oír la palabra de Dios. and hearing the word of God. Para que una persona pueda tener fe en Dios,
So a person can have faith in God. lo primero que tiene que hacer es escuchar la palabra de Dios. First, they have to listen to the Word of God. La palabra de Dios tiene que ser plantada en sus corazones, The Word of God has to be planted in their hearts, como si fuera una pequeña semilla. as if it was a small seed. Cuando una persona recibe la palabra de Dios When a person receives the Word of con un God corazón sincero, with a sincere heart, entonces Dios produce fe en ellos. now the Lord produces faith in them. Dios produce fe para salvación. The Lord produces faith for Porque salvation. la fe no es algo que nosotros podemos producir. Because faith is not something that we can La produce. fe es algo que Dios produce en Faith is nosotros. something that God produces in us. Alabado sea Dios. Glory to His name. Alabado sea Dios. Glory to His name. La Biblia dice que por gracia somos salvos Now the Bible says that by grace we are saved por medio de la fe. by way of faith. Y esto no es de nosotros, And this is not of us. pues es un don de Dios. It is a gift by God. La fe es un regalo de It Dios. is a gift from God. Cuando tú recibes la palabra de Dios When you receive the Word of con el God corazón de un niño, with a heart of a con la child, mente de un niño, with a mind of a y la child, crees con todo tu and you corazón, believe in it with all your heart, entonces Dios produce fe en ti then God produces faith para in que you. puedas entender y recibir salvación y vida eterna. You Alabado can sea Dios. understand and receive salvation and eternal life. La salvación es un regalo de Dios. Salvation is a gift of God. La salvación nadie la puede obtener por medio de obras. Salvation cannot be attained by way Para que of puedas works. ser salvo tienes que escuchar la palabra de Dios. For you to be saved, you need to listen to the Word of Y si lo God. haces con la actitud correcta, Dios creará fe en ti And if you do it with a correct attitude, God will produce that faith in para que you. puedas recibir el regalo de la salvación y el regalo de la vida Receive eterna. the gift of life in you. Entonces, Now then, la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? the seed is the Word of God. Are we there, brothers? Y en Marcos capítulo 4, versículo 14, Now in the book of Mark 4, chapter 4, verse 14, el Señor les dice, recuerde que esta parábola viene en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Lucas no lo dice, pero Marcos sí lo dice. now it reads in Mark chapter 4, verse 14. Marcos capítulo 4, versículo 14, el Señor les dice, The Lord tells them, el sembrador the sower es el que siembra la palabra de is Dios. he who sows the Word of God. Para que se pueda sembrar una semilla, For you to be able to plant se this seed, necesita de un sembrador. you need a planter. Se necesita de un sembrador. You need a planter. Y esos sembradores somos And nosotros. those planters are us, Esos brothers. sembradores somos nosotros. Those planters are Los us, hijos y las hijas de Dios. the children of Los God. hijos del reino de Dios. The children of the Nosotros kingdom somos of los God. sembradores de la palabra. We are the ones that sow the Word of God. Jesús nos dijo en su palabra, The Lord told us in His vayan Word, y hagan discípulos, go and make disciples, bautícenlos baptizing them, y enséñenles todas las cosas que ellos deben de guardar. and show them all the things that they should treasure. Hermanos, usted y yo tenemos una gran comisión de parte de Dios Brothers, you and I have a great commission de by ir y God predicar el evangelio a toda criatura, to go and preach the gospel to all creation, de ir y sembrar esa preciosa semilla del evangelio a toda criatura. to go and plant that precious seed in all persons. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, The Lord said, he that believeth and is baptized will be saved, mas el que no creyere será condenado. and he does believe not shall be Hermanos, condemned. el trabajo de nosotros no es convencer a las personas. Brothers, our work is not to convince people. El trabajo de nosotros es sembrar la preciosa semilla. Our work is to plant that precious seed. El trabajo de convencer a las personas, ese es trabajo del Espíritu Santo. Now the work of convincing people, that's the work of the Holy Spirit. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir y sembrar la semilla de la palabra de Dios. So all we have to do or need to do is to plant that seed of the ¿Dónde word. están los sembradores de la palabra Where de are the Dios? source of the word of God? ¿Dónde están los sembradores de la palabra de Where are the Dios? source of the word of God? Ahora hay algo muy importante, hermanos, que tenemos que aprender en esta historia. Now there's something very important that we need to learn about this story, brothers. Y creo que Jesús lo dejó aquí para que nosotros los sembradores no nos desanimemos. And this, I believe that the Lord left it here so us, the sowers, would not be discouraged. Y esto que tenemos que aprender es que cuando nosotros vayamos y sembremos la palabra de Dios, And what we need to learn is that when we go and plant that seed of the word of God, nos vamos a encontrar con 4 tipos de personas. we're going to find 4 types of people. O nos vamos a encontrar con 4 tipos de terrenos diferentes. Or we're going to find 4 different types of ground Cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios. when we preach the gospel of the Lord. Hermanos, nosotros quisiéramos que todos recibieran la palabra y que todos fueran salvos.
Brothers, we want everybody to receive the word and that everybody be saved. Pero desgraciadamente no es así. But unfortunately, it's not like this. El apóstol Pablo dice que no es de todos la salvación. The Apostle Paul said that salvation is not for everybody. Imagínese ese hombre que anduvo por toda Asia predicando el evangelio. Imagine this man that was throughout Asia preaching the Ese gospel. hombre que fue un gran sembrador de la palabra de Dios. He was a great sower of the word Ese of hombre God. dice y da testimonio que la salvación no es de todos. Now he gave testimony that salvation is not for everyone. Ahora la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie perezca, Now the word of God says that God does not want anybody to perish. sino que todos procedan al arrepentimiento. Now that everybody comes to repentance. Desgraciadamente hay personas que rechazan la palabra de Dios. Unfortunately, there are those that reject the Hay word of personas God. que se burlan de Dios. There are those that laugh at Hay God. personas que se burlan de la palabra del They Señor. laugh at the word of God. Desgraciadamente no reciben la palabra. Dios tiene misericordia, pero ellos no reciben la palabra. Fortunately, they don't receive the word, and God still has mercy, but they receive the word not. Muy bien, entonces yo voy a hablarle de estos 4 tipos de terreno, porque tal vez usted en un momento se puede encontrar con uno así. I'm going to speak of these 4 types of ground, so you're going to encounter these types of grounds. Y Jesús lo dejó para que nosotros no nos desanimemos. And the Lord left this so that we do not become discouraged. Muy bien, entonces le voy a hablar del primer tipo de terreno, I'm going to speak to the first type of en el ground, cual cae la semilla. which the seed falls in. Hay un tipo de personas que vamos a encontrar, hermanos, Now there's a type of person that we're going to encounter, brothers, cuando compartamos la palabra del Señor. when we share the word of God. Y Jesús los llamó los de junto al camino. And the Lord calls those along the Los path. de junto al camino. Those along the path. Jesús dijo en Lucas 8:12. Now, the Lord said in Luke chapter 8, verse Mire 12. Lucas 8:12, mire lo que dijo Jesús. See what the Lord says. Lucas 8:12. Luke 8, verse 12. Jesús dijo, estos son los que oyen, Now the Lord said that those are the ones that hear, estos son los que oyen la palabra. they hear the word. Puede ser que la escuchen aquí en el templo. It could be that they listen to the word here in the Puede church. ser que alguien allá en la calle vaya y los evangelice y les dé un tratado. It could be that someone out there talked to them about the Lord and gave them Puede ser que tal vez en card. algún estudio bíblico alguien los invite y vayan como invitados y ya escucharon la palabra. Maybe they heard the word of God in a Bible study. Pero luego viene el diablo But then the devil comes y quita de su corazón la palabra. and takes the word away from ¿Para their qué? hearts. Why? Para que no crean, So that they may not believe. para que no se salven. So they will not be saved. Eso lo dijo Jesús. That's what Jesus said. Entonces el sembrador está sembrando la semilla. Now the sower is sowing the seed. Pero tal vez cuando estamos sembrando la semilla podemos estarla sembrando en los de junto al camino. Now when we're sowing the seed, maybe we're sowing the seed to those that are along the path. Hermanos, hay personas que les compartimos la palabra de Dios. Brothers, there are those that we share the word of God with. Y cuando les compartimos la palabra se ven interesados. And when we share this word, they ¿De look verdad? interested. For real? ¿A qué horas me dijo que es el culto? What time did you tell me church was A going las to 2 de la tarde. be? 2 p.m.? Ahí voy a estar. I will be there. ¿A qué horas me dijo que es la actividad? What time you said the activity is going to be? Y dice que va a haber cena también. And you say there's going to be food there Ahí too? voy a estar. I will be there. ¿A qué horas me dijo que es la célula? What time is you said A the las start? 7. 7? Ahí voy a estar. I will be there. Y la gente viene bien contenta. People come really Y happy. dice, ya sembré la semilla. I sowed that Y seed. traigo 2 o 3 invitados. And I bring 2 or 3 Y de invited. repente no llega nadie. And all of a sudden nobody shows up. Y el sembrador se entristece. And he that sowed the seed becomes Y el sad. sembrador se pone triste. And he becomes saddened. Y dice, pastor, yo había invitado a 6, 7 personas. He says, Pastor, I invited 6, Y 7 me people. dijeron que iban a venir. They said they would come. Casi me lo juraron. They almost promised Y me. nomás vino una. And only one showed Nomás up. vino uno. And one O showed no vino up. nadie. Nobody showed up. Mejor ya no le voy a hablar a nadie. I'm not going to speak to anybody No, anymore usted no about se preocupe por eso. Don't worry about it, Usted brother. siga sembrando la semilla. Keep on sowing the seed. Usted siga sembrando la palabra de Dios. Keep on sowing the word of Porque tal God. vez esa semilla Because one day that cayó en los de seed junto al camino. is going to be along the way, in the way. Entonces, no se desanime. Do not be discouraged. Alabado sea Dios. Glory to his name. Alabado sea Dios. Glory to his name. Hermanos, hay algo muy importante Brothers, there is something that's very important que Jesús nos dice aquí en su palabra. that Jesus tells us in his Él word. dice que cuando sembró la semilla, estuvo junto al camino y la pisotearon y vinieron las aves del cielo. ¿Y qué hicieron? Se la comieron. It says that when the seed was planted, the birds from the sky came and ¿Sabe ate qué the representa seed. esas aves del cielo? You know what those birds represent? Representan los demonios They represent the demons. que se van a comer la semilla que usted les plantó. They're going to eat the word, the seed that you planted in Tenemos that que heart. recordar que tenemos un enemigo. We have to remember that we have an enemy. Y ese enemigo no crea que se va a quedar quieto. And don't believe that enemy is going to be quiet. Recuerde que ese enemigo quiere comer la semilla para que ellos no crean y no se salven. Now remember that this enemy wants to Y a eat that veces seed. estamos ignorando que tenemos un enemigo. And sometimes we ignore that we have Que an así como enemy. usted está trabajando
trabajando en ellos, Él también está trabajando en Just ellos. the way that you're working in them, He is also working in them. Él va a tratar de robar la palabra que usted le sembró a esa persona He's going to try and rob that word that you seeded into that person. para que no cree y para que no se salve. So that person believes not and be not saved. Entonces, hay personas que a veces cuando usted las invita, That's why there was people when la you persona invite, sinceramente está emocionada y this quiere person ir. is sincerely interested and wants to come. Pero no falta alguien que le diga, ¿a dónde me dijiste que ibas a ir el domingo? But somebody will come up saying, where did you say you're going Entonces Sunday? no vas a ir con nosotros al party. You're not going with us to the party? Dice, no, es que me invitaron a la iglesia. No, it's because they invited me to church. Ten cuidado, Be careful, porque ahí les daban el coco. because they'll wash your head. Ahí les quitan el dinero a la gente They'll brainwash and take your y money. les roban la They bendición. rob that Sí. blessing. Ahí les daban el coco. They brainwash you. Yo conozco a alguien que va ahí. I know someone that goes there. Ya no pueden ir a las fiestas, ya no pueden ni tomar, ya el pastor no los deja que tomen ni que... He can't go to parties anymore. The pastor doesn't let him go out to the parties anymore. Pero lo que la gente no sabe es que no es el pastor, sino que es la misma palabra de Dios, que cuando tú vas entendiendo, hermanos, But what people don't know is that it's not the pastor, it's the word of God, brothers. entonces si usted está evangelizando a alguien, usted está o ha evangelizado a alguien, hermano, no se entristezca, tal vez era uno de los de junto al camino. Now, if you're evangelizing somebody, do not be discouraged, brothers, because maybe those are the ones that were just along the path. Pero yo le animo a que usted siga sembrando la palabra de But I Dios. encourage you to keep planting that seed. Ahora, después Jesús habló de otro tipo de personas, otro tipo de terreno. Now, Jesus spoke of another type of ground, Y Jesús los llamó los de sobre la piedra. and he calls those on the rocky ground. Jesús dijo en Lucas capítulo 8, versículo 13. Now, the Lord said in the book of Luke, chapter 8, verse 13. Lucas 8, 13. Luke 8, 13. Dijo, estos son los de sobre la piedra, mire, And he los de said, sobre those la piedra, on the rocky ground estos son los que habiendo oído, are the ones that by hearing reciben la palabra con gozo, and receive the word with joy, pero estos no tienen raíces. but they don't have any root. Creen por algún tiempo, They believe for a while. creen por algún tiempo. They believe for a while. Es decir, son de corta duración. It's to say that they are short duration. Traen pilas de esas del Aldi. They have those cheap Aldi batteries. Pero en el tiempo de la prueba, But when trials come, se apartan, they walk away. se van del camino de Dios They leave, they fall away, y ya no siguen adelante. and they don't keep on going. Ahora, hermanos, fíjese bien. Now look, brothers, Hay personas there are those que cuando les compartimos la palabra de Dios, that when we share the word of la God, reciben con gozo, they receive it with joy. la reciben con alegría, They receive it with gladness. aceptan al Señor en su corazón, They accept the Lord in their hearts. hacen la oración de fe, They do the prayer of dan el faith. paso de obediencia Take the step of obedience. Se bautizan. They get baptized. y después empiezan a congregar, And they begin to congregate. empiezan a congregarse ya en la iglesia, They begin to congregate pero in the church. solamente lo hacen por un tiempo. They only do it for a while. Jesús dijo, son de corta duración. Jesus said those are short endurance. Hermano, Jesús no puede estar equivocado. Jesus cannot be Esos son los de Confused. Jesús los llamó los de sobre la piedra. those are the ones that he called the ones over Solamente the van rocky a ground. permanecer en el camino de Dios por un tiempo. They're going to remain only with the walk in the Lord for Pero a time. Jesús dijo, cuando llegan las pruebas y las aflicciones, While when trials and affliction come, entonces se van del camino de Dios. then they leave from the way of the Lord. Se van del camino de They Dios. leave from the ways of Porque the ellos Lord. pensaban que ahora que son cristianos, Because they thought that now that they were Christians, ya no los van a correr del trabajo. they're not going to get fired. O ya no van a perder la casa. They're not going to lose their home. O ya no se van a enfermar. They're not going to get sick. O no les va a pasar nada. Nothing's going to happen to Porque them. ahora son hijos de Dios. Because now they're children of Y de God. repente cuando se enferman o les pasa algo y se les enferma, no sé, el niño, la esposa, los corren del trabajo, empiezan a renegar. And then when they get sick or their children get sick or they lose their job, they start complaining. Y ellos pensaban que estando en el camino de Dios ya nada de esto les iba a pasar. And they thought that being in the way of the Lord, nothing would happen to them. Entonces dice que ellos creen por un tiempo solamente. And it says that they only believe for a short time. Pero cuando llegan las pruebas, las aflicciones, las luchas, se van del camino de Dios. When affliction comes, trials, they walk away, they Y leave. hermanos, eso nos entristece a nosotros. And that saddens us, brothers. A mí me entristece mucho ver a un hermano, una hermana que se va del camino de It Dios. saddens me to see a brother or a sister walk away Y from yo the creo Lord. que mucho más les entristece a aquellos hermanos que estuvieron evangelizando y trabajando con And I think it ellos. saddens more those that have been working with them and sharing the gospel with them. Porque no es fácil ganar un alma para Cristo, hermanos. Because it's not easy to gain a soul for Christ. Y cuando vemos una persona que se va del camino de Dios, hermanos, solamente porque estaba pasando por una prueba, una lucha, nos da tristeza en el And we see corazón. somebody walk away simply because they're going through trials, brothers. It saddens us. Cuánta más tristeza crea que sienta el Señor porque una persona se va del camino de Dios por una prueba, una lucha.
how much more you think they sentence the Lord when somebody walks away? Pero es la verdad, hay gente que cuando le llega una prueba, una lucha, una aflicción, se van del camino de Dios. But this is true. When affliction comes, trial, they leave. Y lo que ellos no entienden, hermanos, es que las pruebas, las luchas y las aflicciones And what they don't understand, brothers, is that trial and affliction son para su crecimiento y son para su maduración. is for their growth and maturity. Si Dios permite que lleguen las pruebas a sus vidas, es para que ellos crezcan y maduren y se afiancen más en Dios. If God allows those trials to come to their lives, it's because they need Y to no grow in son the para Lord. su destrucción. It's not for their destruction. Sin embargo, la gente a veces se queja, And that's why people sometimes complain. reniega cuando le vienen las They pruebas. complain when trials come in their lives. Y las personas que se quejan y reniegan contra Dios, y Dios, pero ¿por qué permitiste que me venga esto a mí? And those that complain with God and say, why, God, did you allow this to come to me? Eso está demostrando que esa persona no tiene raíces, no That is tiene show- That is raíces. showing us that that person does not have any Son roots. cristianos emocionales, Those are emotional se Christians. mueven por emociones. They just move by emotion. Es decir, van a permanecer en el camino de Dios mientras todo vaya bien. That is to say that they're going to remain in the way of the Mientras Lord esté todo bien en mi while matrimonio, everything is good in my mientras marriage, yo no me enferme, while I don't get mientras sick, no me corran del trabajo, while I don't get mientras fired, todo esté bien, voy a permanecer. while everything is good, I will Pero remain. cuando llegan las pruebas, But when trials come, entonces se apartan del camino then de they walk away Dios. from the Lord. Las pruebas y las luchas Trials and son para que te tribulation arraigues más en for you to Dios. root more, Son para que crezcas y for you to madures. grow and Por mature, eso es que Dios las permite. because God allows them Porque to. nuestra fe va a tener que ser probada como el oro. Because our faith has to be tested like Dios gold. va a permitir que tú y yo pasemos por el fuego de la prueba God is going to allow us to go through the fire of para trial saber si nuestra fe es genuina. to see if our faith is genuine. Alabado sea Dios. Glory to His name. Ahora, si usted evangelizó a alguien así, Now, if you talk to somebody about the gospel si like this, si usted ganó a alguien para Cristo, if you want someone over to Christ, y usted sabe que pasó por una prueba y eso fue lo que lo hizo apartarse del camino de Dios, and you know that they went through a trial, and that's what caused them to leave the way of the Lord, ore por esa persona, hermano. pray for that person. Ore por esa persona. Pray for that person. No se desanime. Do not be discouraged. Siga orando Keep on praying. y siga sembrando la palabra de Dios. Keep on seeding the word of God. Ahora, después Jesús nos habló de otro tipo de personas, otro tipo de terreno en el cual va a caer la semilla. Now, Jesus also spoke to us about another type of ground that Y He Jesús talked los about. llamó los de entre espinos. And He called those among the thorns. Eso está en Lucas capítulo 8, versículo 14. And you find that in the book of Luke, chapter 8, verse 14. Jesús los llamó los de entre espinos. Jesus called those among the thorns. Jesús dijo, la que cayó entre espinos, Now, Jesus said that the one that fell among the thorns, la semilla de la palabra de Dios que cayó entre the espinos, seed of the word of God that fall among the thorns, estos son los que oyen. it stands for those that hear. En algún lugar, en la iglesia, en la calle, no sé, en una célula, en algún estudio bíblico, pero oyen la palabra de In the Dios. church, in a Bible study, or out in the streets, but they hear the word of God. Pero yéndose, But leaving es decir, como que de repente poco a poco empiezan a faltar al servicio. is to say that little by little they begin missing out on service. Este domingo no los vimos, This Sunday we didn't see el them. otro domingo tampoco. Next Sunday we didn't see Ya them lleva either. como 3 domingos que no viene, They have like 3 Sundays that they don't no ha show ido al up. grupo celular They don't go to Bible y studies. empezamos a notar faltas. And we begin to notice missing. Jesús los llama yéndose. The Lord calls them, they leave. O They sea too. que poco a poco como que se van apartando. That is to say that little by little they become apart from the Lord. Estos son los que oyen, dice, pero yéndose. These are the ones that hear, but leaving, Son ahogados. they are drowned. Yo creo que las personas que trabajan en la yarda, I think that those that work in landscaping, o tal vez hay algunos que no, pero yo creo que todos sabemos que para que un arbolito pueda crecer y dar fruto hay que quitarle a veces espinas y todo aquello que lo esté estorbando. now those that work in ¿Cierto o landscaping, no, hermanos? or those that plant trees, or Porque si plant- usted le deja todas esas espinas o todos esos arbustos o algo que lo esté estorbando, no va a poder crecer y cumplir el objetivo. No, Entonces that hay we- que limpiarlo, hay que quitar todo para que crezca. know that when we plant a plant or a tree, we know we got to clean the ground around it so that this tree or this plant grows. Déjeme el pasaje, por favor, Meni, por favor. Dice, estos son los que oyen, These are the ones that hear, hear, pero yéndose but walking away, son ahogados. they are drowned out. Diga conmigo, son ahogados. Say with me, they are drowned out. Son ahogados. They are drowned out. Es como que el arbolito dice, And it's gasping for air. quiere crecer, pero hay algo que no lo deja crecer. They want to grow, but there's something there that does not allow them to grow. Son los afanes de la vida. It is the ways of life. Son ahogados por los afanes. They're drowned Son out ahogados por las riquezas. by the riches Y son ahogados por los placeres de la vida. and the pleasures of life. Y como consecuencia, And by consequence, no llevan fruto.
they do not bear y se fruit, vuelven estériles and they become sterile. y no cumplen el propósito que Dios diseñó para They don't ellos. accomplish the purpose that God had for them. Hermanos, estos son los que ya están en el camino de Brothers, Dios, these are the ones that are already in the pero way no of the están Lord, llevando fruto. but are not carrying out Y fruit. Jesús dijo que todo árbol que no dé fruto And Jesus said that every tree that gives fruit iba a ser not, cortado it's going to be cut y echado al fuego. and cast into the lake of Eso fire. fue lo que dijo That's Jesús. what Jesus said. Yo creo que si usted siembra un arbolito, I know that if you plant a tree, si usted siembra una semilla and if you plant a seed, de chile o de pepino, de lo que usted peppers, siembre, pickles, whatever, lo que usted está esperando es que esa semilla se abra y crezca What are you crezca el arbolito. what you're waiting for is for the seed to come out and sprout. and Pero usted become no a quiere tree. solamente ver un arbolito de pepinos o de chile. But you don't just want to see a little tree. Usted está esperando que ese arbolito de chile You're waiting for that O de tree pepino. to give fruit o del fruto que usted sembró. or give the fruit that you planted. Ya viene el tiempo de la siembra. A veces nosotros vamos con el hermano José, ¿verdad, hermana María? La hermana María tiene arbolitos llenos de chile, hermosos. Y bien contenta cuando están los arbolitos llenos. Y me dice, hermano, arranque. Y yo me doy gusto también arrancando ahí. Amen. Entonces, hermano, lo que Dios está esperando es que ese arbolito no sea un arbolito nada más. Now what God is waiting is for this tree not to be just a little tree. Dios quiere que ese arbolito dé el fruto que God tiene wants que this dar. tree to give fruit. Entonces, estos son los que están en el camino de Dios, Now these are the ones that are in the walk of the Lord, pero no llevan fruto, but they don't have any porque fruit. son tibios. They are lukewarm. Y la Biblia dice, por cuanto no eres frío ni eres caliente, And the Bible says, well, you Por are cuanto not eres warm or tibio, cold. You are lukewarm. te voy a vomitar de mi boca. I will vomit you from my Y si van mouth. a ser vomitados de la boca del Señor es porque ya estaban adentro del cuerpo de Cristo, ¿me entiende? And if they're going to be vomited from the Lord, that means that they Cuando were already nosotros inside the body of vomitamos the algo Lord. es porque ya está dentro del cuerpo. When we vomit something out, it's Pero because como it's no le already in the cayó body. bien al cuerpo, tiene que ser echado fuera. Now it's got to be vomited out. Entonces, estos son los que Jesús está hablando. These are the ones that Jesus is speaking Son about. aquellos que viven con un pie en el mundo, There are those that have one foot in the world, pero viven con otro pie en las cosas de Dios. but have another foot in the things of God. Por eso es que ellos no pueden dar fruto, This is why they cannot give fruit. porque ellos quieren servir a dos señores. Because they want to serve two lords. Ellos quieren servir a Dios, They want to serve God, pero quieren también servir al mundo. but they want to serve the world also. Ellos quieren servir a Dios, They want to serve God, pero también quieren servir a las riquezas. but they want to serve the riches also. Y Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, And just say you cannot serve two porque lords. vas a amar más a uno Because you're going to love one y more, vas a aborrecer al otro. and you're going to hate the O other. vas a amar a uno You're going to love one, y vas a aborrecer al otro. you're going to hate the other. Tienes que tomar una You decisión. have to make a decision. No se puede amar a Dios y a las You riquezas. cannot love Tenemos two que poner a lords. Dios en primer lugar en nuestra You vida. have to put the Lord first in our lives. Hermanos, estos son los que viven enfocados en sí mismos. Brothers, these are the ones that are focused on themselves. Ellos viven para sí mismos. They live for themselves. Es por eso que no les queda tiempo para congregarse. It's because they have no time to congregate. Hermano, hace 2 semanas que no lo veo. Brother, it's been 2 weeks I haven't seen you. Hermanos, hace 3 semanas que no los he visto en la Brothers, I haven't congregación. seen you in 3 weeks. Ay, pastores, que hemos tenido bastante trabajo, usted no sabe. Oh, pastors, because we have a lot of work. You just Hermano, don't no se know. puede servir a dos You señores. cannot serve two lords. Te vas a enfriar y no vas a poder dar fruto para You're going to be Dios. cold and you're not going to be given any No fruit. les queda tiempo para consagrarse. They have no time to congregate. Hermano, no le he visto en la oración hace tiempo. Brother, I haven't seen you in prayer in a long Pastor, time. es que estoy trabajando mucho overtime ahorita y no puedo. Brothers, because I'm working a lot of overtime No right les now. queda tiempo para servir en la obra de They Dios don't have time to serve in the work of porque the Lord. siempre están ocupados en los negocios de la vida. Because they're always busy in the things of the world. Siempre están ocupados en los afanes, en los placeres y en las riquezas de esta vida. They are busy with the world, with its Es por riches eso que and no pleasures. crecen. Es por eso que no crecen. This is why they don't grow. Esas son las espinas que no lo dejan crecer. Those are the thorns that don't let it grow. Esas son las espinas que no lo dejan desarrollarse. Those are the thorns that do not let it Es to por eso que se evolve. quedan como unos árboles estériles This is why they become sterile. y no pueden Street. dar fruto para el reino de They cannot Dios. give fruit to the kingdom of God. Ahora, si usted evangelizó a alguien así, sembrador de la palabra, Now, if you planted that seed to someone in their heart y ya lo aconsejó para que cambie, and you have advised them to change his life, porque hay veces que el pastor le dice, hermano, yo le aconsejo que le baje un poquito al trabajo. Dios no lo va a dejar. Dios es fiel con nosotros. now sometimes that I tell a brother, calm down on that work. God is always going to provide. Pero es peligroso porque yo veo que se está apartando del camino de Dios. Se puede enfriar y puede terminar apartándose del camino Now, de it's Dios. dangerous because you're working too much and you're growing cold in the works of the Y hay Lord. gente que a veces le damos ese consejo, pero las personas no entienden y quieren seguir afanados en las cosas materiales de este mundo. Now, there are those that we give this advice to, but they don't care. They just keep on going in the things of the world. Entonces lo único que nos queda es seguir orando por esas Now, personas the only thing we can do for them is pray y que Dios se encargue de ellos. and let God take care of them. Mientras tanto, hermanos, Meanwhile, brothers, nosotros tenemos que seguir sembrando la palabra de we have to Dios. continue planting that seed of Tenemos the que Lord. seguir sembrando la palabra de We have to Dios. continue planting that seed of the Alabado sea Lord. Dios. And glory to His name.
Hermanos, ¿por qué les estoy diciendo estas cosas? Brothers, why is it that I'm telling you these things? Porque hay veces que la gente se frustra cuando dice estuve trabajando con esta persona y se fue y me dijo que iba a venir y no vino. Pero debe entender una cosa, Jesús nos advirtió de esto. Well, now you might ask yourself, why is it that when I work with somebody and I invite them to the church and they don't show up? Que Why la is it that palabra en this unas happens? ocasiones iba a caer sobre entre espinos, Sometimes you know that this word is going to go a over veces iba a caer thorns. sobre la piedra, It's going to go over through the rocks, otras veces iba a caer junto al camino. and it's going to be falling along the path. Pero lo sometimes. bueno de todo esto But the good about this es que también a veces la semilla cae en buena tierra. is that sometimes this seed grows in good, La in good semilla cae en earth, buena tierra. in good soil. Y por último Jesús habló acerca de este tipo de personas. And lastly, the Lord spoke about this type of people. Y Jesús los llamó los de la buena tierra. And Jesus called them those of good soil. Esto está en Lucas capítulo 8, versículo 15. This is found in the book of Luke 8, verse 15. Observe este versículo. Observe this verse. Mas la semilla que cayó en buena tierra, But the seed on good soil estos son los que con un corazón bueno y recto, now stands for those with a noble and good heart. bueno y recto. Good and noble. Hermanos, la palabra rectitud habla de obediencia. Now the word noble speaks about obedience. Una persona que camina en rectitud es una persona que camina en obediencia a Dios. Now a wrecked person is the one that walks in obedience to the Lord. Dice, retienen la palabra oída Now when they hear this word, they retain it. y dan fruto con perseverancia. And by persevering, produce Yo creo fruit. que aquí hay una clave muy importante para que esas personas puedan dar fruto. Now I think that here you find a very important clue for these people to give fruit. Ciertamente la salvación es por fe, Now we know that salvation is by faith. pero Santiago dice que la fe sin obras es fe muerta. But James says that the works without faith is Es dead. decir, después de la fe tiene que venir la obediencia a Dios. It is to say that after faith comes obedience to God. Los de la buena tierra son personas que retienen la palabra. Those of good soil are the ones that retain the word of Yo ahorita God. estoy tirando la palabra, estoy tirando la semilla, Now, ¿sí? I'm spreading the seed. I'm Yo spreading estoy the tirando la word. semilla. I'm spreading the seed. Solo Dios sabe cuál es el tipo de terreno que está aquí y Only donde God knows quiera. what kind of territory is here. Pero los que retienen la palabra, hermanos, But those that retain the word, brothers, son aquellos, porque mira, hay personas que a veces le está entrando la palabra por aquí y se le está saliendo por acá. now there are those that the word comes here and comes out the No other retienen side. la palabra. They don't retain the word. Entonces la clave aquí es que tú tienes que aprender a retener la palabra. The clue here is that you have to learn to retain the Tú word. tienes que ser una tierra que retiene la palabra You de have to be Dios. a good soil that retains the word, the Entonces seed. estos retienen la palabra Now this soil that retains y the como word, empiezan ahora a caminar en now obediencia, they walk in obedience empiezan a dar fruto para Dios. and they start giving fruit for God. Empiezan a dar fruto para Dios. They give fruit for Estas God. personas saben que no tienen que afanarse por tantas cosas materiales Now these people know that they don't have to worry about material y things. empiezan a ir recortando algunas cosas que le están quitando tiempo para las cosas de Dios. And they begin to cut away things that take away Y time with estas them and personas God. empiezan ahora a darle la prioridad a Dios. And these people begin to give priority to Ahora God. Dios es lo más importante para Now ellos. God is more important now in Y their ellos lives. saben que Dios se va a encargar de todas las demás necesidades And they tuyas. know that God is going to take care of all the other cares. Entonces, estos son los que Dios quiere, hermano, los de la buena tierra. Now these are the ones that God is looking for, the ones of good soil. Ahora estoy terminando ya. Now I'm ending now. Fíjese bien, los de la buena tierra Now those of good soil, son aquellos que entienden que a Dios those are those that understand that God hay que darle el primer lugar en la vida. needs to have our first place in our lives. Los de la buena tierra Those of good soil, son aquellos que se mantienen firmes en las luchas y en las those pruebas. are those that maintain themselves firm in the struggles. Porque saben que los que aman a Dios, Because we know that those that love God, todas las cosas les ayudan para bien. all things work for good. Alabado sea Dios. Glory to His name. Yo le doy gracias a Dios por las pruebas y las luchas que he pasado. And I give thanks, God, to all the trials that I've had. Le doy gracias a Dios por las veces que he estado hospitalizado, And I give Him thanks for the times that I've been hospitalized. por las veces que he pasado por pruebas económicas, por todo tipo de luchas. Yo le doy gracias a Dios. For all kinds of struggle, including economic struggles, I Quiero give thanks to decirle que no ha God. sido muy agradable, I want to tell you that hasn't been pero very le doy good, gracias a Dios, but I give Him thanks. porque esos son los tiempos cuando más he crecido y más he madurado en el Señor. Because a lot of the times that I've grown more Entonces and le doy matured more gracias in a Dios God. por las pruebas que Él ha And I permitido que give yo Him pase en thanks mi for the vida. struggles and trials. Hermanos, los de la buena tierra Brothers, those of the good soil, son aquellos que entienden que esta vida es pasajera.
that they know that this life is short. Es por eso que no tienen su mirada puesta en las cosas materiales de este This is mundo. why they don't have their eyes cast on the things Ellos of tienen this su world. mirada puesta en las cosas de arriba, en They las have their eyes cosas set on the eternas, things esperando a above, Jesucristo the de things above, Nazaret. the things of the Lord. Hermanos, los de la buena tierra Brothers, those of the good soil, son aquellos que se consagran para Dios, those are those that consecrate porque themselves to saben God. que Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Alabado Because they sea know that God is Dios. coming for a church free of wrinkle and mark. Y por último, hermanos, los de la buena tierra And lastly, brothers, those of good soil son aquellos que honran a Dios con su fe y su obediencia. are those that honor God with their faith and obedience. Es por eso que Dios los hace producir al 30, al 60 y al 100 por uno. This is Gloria a why God Dios. lets them produce Gloria a 30, Dios. 40, or 60, or 100% Gloria a to Dios. one. Dele un aplauso al Señor, hermanos. Give an applause to the Lord, Dele brothers. un aplauso al Señor. Ayúdame, Meni, con un canto, por favor. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir siendo sembradores de su palabra. Así es que cuando usted haya sembrado esa semilla y no dio el resultado que usted estaba esperando, no se preocupe. Ore por ellos, ámelos, aconséjelos, siga orando por ellos, póngalos en las manos de Dios, pero usted siga siendo un sembrador de la palabra de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Independientemente del terreno en el cual caiga esta bendita semilla. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Quiero pedirle a Meni que por favor me ayude con un canto. Y si alguien quiere pasar, abramos este altar. Si alguien necesita oración, puede pasar a este lugar. Si alguien dice, Señor, yo quiero ser un sembrador de tu palabra. Señor, yo a veces me he sentido triste, desanimado cuando he sembrado la semilla. Quiero decirle que eso me ha pasado a mí. Hay personas que les he ido a sembrar la semilla, he estado meses ahí en un hogar y de repente ya estaban aquí, se habían bautizado y de repente cuando vino una prueba, lucha, se apartaron y eso me da tristeza, pero yo sigo sembrando la palabra de Dios.